Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar cómo decorar una cajonera de una manera muy sencilla utilizando decoupage. Mirad qué bonita queda. ¿Os animáis a verlo? Pues vamos allá. Hoy vamos a decorar esta cajonera. Como veis, tiene un tamaño bastante grandecito. Y lo primero que he hecho ha sido lijarla con una lija de grano suave, porque es de madera y la madera ya sabéis que lo que conviene primero es eso. Luego la he limpiado con un trapo para quitar el polvo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una capa de gesso o gesso. Entonces saco los cajones y pintaré esta parte de aquí de la frontal, toda la cajonera alrededor, y luego de los cajones voy a pintar el frontal y el interior. Esta parte de aquí no la voy a pintar, así que vamos a ver. Ya sabéis que yo uso gesso para cerrar el poro de la madera y que luego no absorba tanta pintura, pero si tenéis mucha pintura o os da igual que absorba más pintura, pues podéis usar una pintura. Para madera lo ideal sería usar una pintura a la tiza, que no requieren imprimación, pero realmente una pintura acrílica agarra bastante bien, pero sí que es verdad que chupa mucho. Y si tú que me estás viendo todavía no te has suscrito al canal, me encantaría que lo hicieras y que le dieras a la campanita. Suscribirse es gratis, a ti no te va a costar nada, solo tienes que darle al botón de aquí abajo de suscribirse. Y si ya te has suscrito, muchas gracias. Bueno, pues como veis ya le he dado la capa de gesso y también una capa de pintura blanca. Y ya lo tengo todo pintadito, hasta el interior de los cajones también. Uy, en esta forma cuesta que salgan. Aquí, ¿veis? Y ahora la voy a decorar por delante. Yo la voy a decorar solo por delante porque va a ir aquí en esta estantería encastrada. Solo se va a ver la parte de delante, pero ya sabéis que vosotros podéis decorar todo lo que queráis. Me gusta mucho poner lo que tengo en cada cajón, entonces voy a ponerle aquí debajo de la apertura estos herrajes que tienen para poner una etiqueta con lo que hay, que además me gustan un montón. De manera que ahora cuando lo decore tendré que tener en cuenta que en cada cajón esta parte de aquí la tengo que dejar libre. Y la quiero decorar con esta servilleta tan chula de cosas de lavanda. Y lo mismo pongo también alguna cosa de esta también de plantitas. Lo malo es que esta sí tiene un fondo blanco, pero esta tiene un fondo verdecito. Así que veremos luego a ver cómo la integramos. De momento vamos a recortar los motivos, y como siempre os digo que se puede hacer con un pincel mojado en agua, pero no os lo he enseñado todavía, pues hoy lo voy a hacer. Entonces cogemos nuestra servilleta, la abrimos, no hace falta quitarle las capas de detrás, y entonces cogemos un pincel fino, lo humedecemos y vamos haciendo alrededor por donde vayamos a querer cortar después, y sin dejar que seque rompemos por ahí, que ahora es facilísimo, simplemente tirando un poco se rompe y ya tenemos nuestro primer motivo recortado. Para motivos que están tan cerquita es mucho más fácil hacerlo así con el pincel que hacerlo con las manos. Y nada, pues voy a recortarlos y luego os veo para volver a ponerlo todo. Ya he recortado los trozos y los he dispuesto como creo que pueden ir bien. Como veis aquí más o menos tiene huequito para poner la placa. Así que nada, ahora lo que tengo que hacer es ir uno por uno, quitando las servilletas de detrás y haciendo el decoupage. El decoupage ya sabéis de siempre, de otras veces,
que lo hacemos con cola de decoupage, pero también se puede hacer con cola blanca diluida con agua. Entonces miramos a ver dónde la queremos pegar, colocamos una capa fina de cola en el sitio donde queremos pegar nuestra imagen y ponemos nuestra imagen. La podemos estirar utilizando un plástico por encima, un plástico de film transparente o un plástico de cualquier tipo, de unas fundas o lo que sea, y luego ponemos encima con un pincel que tenga las cerdas suaves desde el centro hacia afuera una capa de pegamento, otra capa de cola para proteger la imagen. Y así lo vamos a hacer con todas. Ya tengo el primer cajón listo. Voy a hacer lo mismo con los otros dos cajones. Y luego volveremos para integrar estos motivos que son de la otra servilleta, porque los de la lavanda tienen el fondo blanco y se integran muy bien. Pero estos otros, como os he dicho, no lo tienen blanco. Así que luego cuando esté seco volveremos para ver cómo los integramos en el cajón. Pues ya está seco y ahora lo que voy a hacer va a ser coger un pincel fino con pintura blanca y darle aquí alrededor para intentar que esta transición entre el color blanco y el color de la servilleta sea lo más progresiva posible. Lo voy dando toquecitos porque si extiendo mucho la pintura casi no cubre, entonces a toquecitos consigo que se quede más pintura y se quede mejor. En principio nos serviría también con una esponjita pequeña, como estas que tengo de los dedos. Vamos a ver. Voy a descargarla aquí en una y ver qué tal se hace, porque lo que no sé es si me va a dar mucho control. Ah, mira, también queda bastante bien. Lo podéis hacer con las dos cosas, con lo que queráis, porque también se controla bastante bien. Lo que sí voy a hacer va a ser sacar el cajón, que va a ser más fácil. Si te gusta lo que estás viendo, házmelo saber dándole al like. O incluso mejor, déjame un comentario. Dime lo que te parece. Y así, como veis, queda mucho mejor integrado. Ahora voy a dejar que se seque. No es mucha pintura, no tardará mucho en secar. Y lo voy a barnizar todo con un par de capas de barniz satinado. Y ya está barnizada nuestra cajonera y nos queda el último paso, que es poner esto aquí. Lo que voy a hacer va a ser medir desde arriba, desde la apertura, medio centímetro para ponerlas todas a la misma altura. Hago unas marquitas que luego voy a tapar justo con el borde de mi pieza. Y para ponerla centrada mido lo que mide mi cajón, que son 26,5. Mido lo que mide mi pieza, que son 5 centímetros sin contar esto que sobresale. Así que 26,5 menos 5 son 21,5. 21,5 entre 2 son 10,75. Así que enraso aquí a las rayitas. Y a 10,75 coloco esto y marco con un punzón donde van a ir los tornillos. Este agujero luego nos va a ayudar a empezar a atornillar nuestros tornillos. Esta madera, como veis, es bastante recia, bastante gordita. Así que no vamos a tener problemas de que asomen por el otro lado los tornillos ni nada por el estilo. Lo que sí que es verdad que al principio cuesta un poco que entren. Pero bueno, apretando se consigue. Si no, de todas maneras, siempre podéis hacer un agujerito con un taladro. Un agujerito muy fino, eso sí. Y ya está puesto. Ya he hecho los otros dos
cajones antes, así que ya tendremos acabada la cajonera. Mirad qué chula. Ahora os lo enseño bien. Y así de fácil hemos decorado nuestra cajonera. Estas cajoneras son súper útiles porque dentro caben un montón de cosas. Yo ahora tengo mis moldes de silicona, pero podéis guardar lo que queráis. Espero que os guste. ¡Hasta pronto, ideadores!